Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un vídeo lleno de chismes, secretos y mucho drama, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Kuş, y que, digamos, su relación fuera de la pantalla también nos mantuvo pegados a la pantalla, de la vida real. Hoy vamos a sumergirnos en un asunto que ha generado muchísima especulación y que, sinceramente, tiene a todos los fans con la intriga a flor de piel, la advertencia que Can Yaman, el mismísimo, le hizo a Method Demir. Sí, escucharon bien. ¿Qué le dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué impacto tuvo? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder aquí, así que prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles jugosos y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este embrollo. Antes de empezar a desmenuzar este tema candente, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque créanme, siempre hay chisme nuevo. Ahora sí, comencemos. Para entender bien este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkenci-Kuş. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en muchísimos países del mundo. El romance entre Can y Sanem, interpretados por Can Yaman y Method Demir, traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía, y bueno, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en explotar. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quería que Can y Demet estuvieran juntos? Eran la pareja perfecta visualmente hablando y la forma en que se miraban, ¡ay, Dios mío! Eso no se finge. Los medios, por supuesto, comenzaron a especular y a sacar fotos juntos en eventos, cenas, y hasta en supuestos viajes románticos. Pero, como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Durante este periodo, la popularidad de Erkenci-Kuş creció exponencialmente, generando un frenesí mediático en torno a sus protagonistas. Cada aparición pública de Can y Demet era seguida de cerca por paparazzis y fanáticos ansiosos por capturar cada gesto, cada mirada, cada indicio de una posible relación romántica. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cualquier interacción entre ambos, elevando la expectativa a niveles insospechados. La producción de la serie, consciente del impacto que tenía la química entre Can Yaman y Method Demir, jugó un papel importante en alimentar estos rumores. Las entrevistas, los behind-the-scenes y las promociones fueron cuidadosamente orquestadas para mantener el interés del público y generar más controversia. Esto inevitablemente añadió más presión sobre los actores, que se vieron obligados a lidiar con la constante atención y la especulación sobre su vida personal. Los fanáticos, por su parte, se dividieron en bandos. Algunos creían fervientemente en la posibilidad de un romance real, romantizando cada detalle y construyendo fantasías sobre un futuro juntos. Otros, más escépticos, consideraban que todo era una estrategia de marketing para impulsar el éxito de la serie. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la química entre Can y Demet era innegable y que, de alguna manera, su relación trascendía la ficción. En medio de este torbellino mediático, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre la advertencia que Can Yaman le habría hecho a Method Demir. Estos rumores, inicialmente sutiles, fueron cobrando fuerza a medida que pasaba el tiempo y que la serie llegaba a su fin. La especulación se centraba en el contenido de la advertencia, en las razones detrás de ella y en el impacto que había tenido en la relación entre ambos actores. *** El contexto de la advertencia, un análisis más profundo ***. Para comprender mejor la advertencia que Can Yaman le hizo a Method Demir, es fundamental analizar el contexto en el que se produjo. En primer lugar, es importante entender la trayectoria de Can Yaman en el mundo del espectáculo. Antes de Erkenci-Kuş, Can ya había participado en otras series, pero ninguna de ellas había alcanzado la fama internacional que tuvo esta. Esta repentina exposición a la fama global le dio una perspectiva única sobre los desafíos y las presiones que implica la vida de una celebridad. Can Yaman, con su experiencia, era consciente de los peligros inherentes a la fama, la pérdida de privacidad, la presión constante de los medios, la manipulación de la imagen pública y la dificultad para mantener relaciones personales auténticas. Había visto a otros actores sucumbir a estas presiones y estaba decidido a protegerse a sí mismo y a las personas que le importaban.
Demet Özdemir, por otro lado, era relativamente nueva en el mundo de la fama. Aunque había participado en algunas series antes de Erkencikus, su ascenso a la fama fue meteórico y repentino. La exposición mediática, los contratos publicitarios, las portadas de revistas y el aluvión de fans fueron una experiencia nueva y abrumadora para ella. La advertencia de Khan, por lo tanto, podría interpretarse como un intento de guiar a Demet por el camino correcto, de ayudarla a navegar por las complejidades de la fama y de protegerla de los posibles daños que ésta pudiera causar. Khan, con su experiencia, quería compartir sus conocimientos y advertirle sobre los peligros que acechaban en el mundo del espectáculo. *** Las posibles razones detrás de la advertencia ***. Existen varias versiones sobre las posibles razones detrás de la advertencia de Khan llaman a Demet Özdemir. La más extendida y, según algunos, la más plausible, es la que involucra la preocupación de Khan por la forma en que Demet estaba manejando la fama y la exposición mediática. Según esta versión, Khan habría notado un cambio en la actitud de Demet a medida que su popularidad crecía. Habría percibido una mayor inclinación por la atención mediática, una mayor preocupación por su imagen pública y una menor atención a la privacidad. Khan, preocupado por esta evolución, habría decidido advertirle sobre los peligros de dejarse consumir por la fama y de perder su autenticidad. Otra posible razón detrás de la advertencia podría estar relacionada con la gestión de su carrera. Khan, con su experiencia, podría haber intentado aconsejar a Demet sobre las decisiones profesionales que debía tomar, sobre los proyectos que debía aceptar y sobre la importancia de proteger su imagen. Demet, por su parte, podría no haber estado de acuerdo con los consejos de Khan, sintiendo que él estaba intentando controlarla o influir en sus decisiones. También es posible que la advertencia de Khan estuviera relacionada con la relación que ambos mantenían en la vida real. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Khan, preocupado por la exposición mediática y por la posible repercusión que tendría una relación pública en sus carreras, podría haber intentado proteger la privacidad de ambos. *** El contenido de la advertencia, especulaciones y rumores ***. El contenido exacto de la advertencia de Khan llaman a Demet Özdemir es un misterio. Sin embargo, los rumores y las especulaciones han intentado llenar el vacío, ofreciendo diferentes versiones sobre lo que pudo haber dicho Khan. Algunos rumores sugieren que Khan habría advertido a Demet sobre los peligros de los medios de comunicación y sobre la manipulación de la imagen pública. Le habría aconsejado que se mantuviera fiel a sí misma, que no se dejara influenciar por las opiniones de los demás y que protegiera su privacidad. Otros rumores sugieren que Khan habría advertido a Demet sobre las posibles consecuencias de una relación pública entre ambos. Le habría aconsejado que mantuvieran su relación en secreto, que evitaran las apariciones públicas juntos y que protegieran su privacidad. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Khan le haya dado consejos profesionales a Demet, advirtiéndole sobre los proyectos que debía aceptar y sobre la importancia de proteger su imagen. Independientemente del contenido exacto de la advertencia, lo que sí parece claro es que Khan intentó proteger a Demet de los peligros de la fama y de las posibles consecuencias de su repentino ascenso a la popularidad. *** El impacto de la advertencia, el distanciamiento y las tensiones ***. La advertencia de Khan llaman a Demet Özdemir, independientemente de su contenido, tuvo un impacto significativo en la relación entre ambos. La tensión entre ellos comenzó a ser evidente tanto en la pantalla como en la vida real. Según algunos rumores, la advertencia de Khan habría sido el detonante de algunas discusiones entre ellos. Demet, sintiendo que Khan estaba intentando controlarla o influir en sus decisiones, habría reaccionado con frustración y resentimiento. Khan, por su parte, habría percibido una falta de receptividad por parte de Demet, lo que habría generado un distanciamiento emocional. Este distanciamiento se reflejó en la dinámica entre ambos en la serie. Las escenas románticas entre Khan y Sanem, que antes eran llenas de pasión y química, comenzaron a perder intensidad. La tensión entre los personajes se hizo más evidente y los fanáticos notaron un cambio en la forma en que se miraban y se relacionaban. La tensión entre ellos también se hizo evidente en sus apariciones públicas. Aunque continuaron asistiendo a eventos juntos y posando para fotos, la química entre ambos ya no era la misma. Sus interacciones eran más distantes y formales, y los rumores sobre una posible crisis en su relación se intensificaron. A medida que la serie llegaba a su fin, el distanciamiento entre Khan y Demet se hizo más evidente.
La relación entre ambos, que había sido el centro de atención durante meses, se desmoronó, dejando un sabor agridulce en los fanáticos y una sensación de frustración entre aquellos que esperaban un romance real. *** El legado de la advertencia, lecciones aprendidas ***. La advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir, aunque envuelta en misterio y especulaciones, nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la complejidad de la fama y los desafíos que enfrentan las celebridades. La presión constante de los medios, la intromisión en la vida privada, la manipulación de la imagen pública y la dificultad para mantener relaciones personales auténticas son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan las personas que viven bajo la luz de los reflectores. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la comunicación y la empatía en las relaciones. La advertencia de Can, aunque bien intencionada, podría haber sido malinterpretada por Demet, lo que habría generado un distanciamiento y una falta de entendimiento entre ambos. En tercer lugar, nos recuerda que las buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Can, al intentar proteger a Demet, podría haber generado un conflicto y un distanciamiento, lo que demuestra que a veces, las cosas no salen como uno espera. En cuarto lugar, nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de los fans en la vida de las celebridades. La constante especulación, la idealización de las relaciones y la presión para que las celebridades se comporten de una determinada manera pueden generar una carga adicional sobre ellas y dificultar su bienestar emocional. ***, más allá de la advertencia, el presente de Can y Demet ***. Después de Erkencikus, las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, viajando a Italia y protagonizando series de éxito como Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Ambos actores han encontrado la felicidad en nuevas relaciones, demostrando que la vida continúa y que, a pesar de los obstáculos, siempre hay espacio para el amor y la felicidad. Can Yaman ha mantenido una relación mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta, que también fue objeto de mucha atención. Demet Özdemir se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en 2022, pero la pareja se divorció en 2023. A pesar de que sus caminos se separaron, ambos actores han demostrado su profesionalismo y su talento, consolidando su lugar en la industria del entretenimiento. ***, la importancia de la privacidad y la autenticidad ***. En un mundo dominado por las redes sociales y la constante exposición mediática, la privacidad y la autenticidad son valores cada vez más importantes. La advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir, aunque envuelta en misterio, nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad y de mantenernos fieles a nosotros mismos. La fama, si bien puede traer consigo muchos beneficios, también puede ser una carga pesada de llevar. La presión constante de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta y la pérdida de la privacidad pueden afectar nuestra salud mental y emocional. Por eso es fundamental que aprendamos a proteger nuestra privacidad, a establecer límites claros y a mantenernos fieles a nuestros valores y principios. Es importante recordar que no somos lo que los demás esperan que seamos, sino lo que realmente somos. La autenticidad, por otro lado, es la clave para mantener una vida plena y satisfactoria. Ser auténtico significa ser honestos con nosotros mismos y con los demás, expresar nuestras emociones y sentimientos de manera genuina y vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias. En un mundo lleno de máscaras y apariencias, la autenticidad es un tesoro que debemos proteger y cultivar. ***, conclusión, reflexiones finales y perspectivas ***. La advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Aunque la verdad sobre lo que realmente ocurrió es un misterio, los rumores y las especulaciones nos permiten reflexionar sobre los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades, sobre la importancia de la privacidad y la autenticidad, y sobre la complejidad de las relaciones humanas. La historia de Can y Demet nos recuerda que a pesar de la fama y la popularidad, todos somos seres humanos con sentimientos y emociones. Detrás de las cámaras, detrás de las portadas de revistas y detrás de las redes sociales, se encuentran personas reales que luchan por mantener su equilibrio emocional y por encontrar la felicidad. En última instancia, la advertencia de Can Yaman a Demet Özdemir es una lección sobre la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y de la capacidad de aprender de nuestros errores.
Es una historia que nos invita a ser más empáticos, a ser más comprensivos y a valorar la privacidad y la autenticidad en un mundo cada vez más expuesto y mediático. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Can y de Met. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya permitido reflexionar sobre este intrigante asunto. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.